Muchas bendiciones, un saludo cordial. Es tiempo de proseguir con lo que es el avance de los diferentes módulos que comprenden este taller de movilización misionera a través de la iglesia. Muy bien, hemos visto que los objetivos iban para entender el ciclo de vida del misionero, desde el llamado, el envío, el trabajo en el campo misionero como tal, el propósito del trabajo misionero, que debe ser básicamente llegar a plantar la iglesia. Pero vamos a hacer un giro en este momento para ver todo lo que es ya el cuidado misionero. Y también vamos a ver las áreas en las cuales la iglesia debe cuidar de sus misioneros. Y vamos a entender que esto supera lo financiero meramente. Se tiene la tendencia de que básicamente con darle un apoyo económico ya estamos haciendo lo suficiente con nuestros misioneros. Pero vamos a ver que eso no es cierto. Vamos a ver que existen 8 áreas en las cuales todo misionero que ya está en el campo necesita básicamente apoyo, necesita respaldo, necesita incluso mentoría en diferentes áreas. Vamos a ver estas áreas para poder ir trabajando en cada una de ellas como iglesias que van a poder enviar a misioneros a trabajar en el campo misionero. De acuerdo a lo que el Señor le instruye a la iglesia, no hay que perder de vista el rol que tiene en sí en las misiones la iglesia como tal. Entonces veamos, les dije que son 8 áreas y vamos a ir desglosándolas. Esta clasificación la hizo un autor muy reconocido, Kelly Donnell. Él describe estas 8 áreas: cuidado pastoral, espiritual, que en algún momento todos nosotros necesitamos como siervos de Dios. Y en realidad los misioneros también, les decía, no es que somos super personas, también necesitan mentoría a nivel espiritual. Necesita el misionero tener bajo responsabilidad su propia salud espiritual, también la de sus colegas, la de sus propios amigos del entorno, y necesita también que la iglesia le esté mentoreando a nivel espiritual. Ahora, a una falsa percepción que se tiene de esto, muchas veces creemos que por el hecho de estar en misiones, pues la persona automáticamente está súper conectada con el Señor. Y lo vemos, wow, el misionero. Entonces sí, él está bien, él que ore por nosotros más bien. Y en realidad, obviamente es una persona que está cautivada por el Señor, sí. Pero hay que entender que más bien esta persona está enfocada en el trabajo, en el campo. Y muchas veces como misioneros aún no tiene todo el tiempo que quizás quisiera para poder estudiar, para poder estar aún en oración, para poder estar ahí recibiendo, porque él va a dar, él tiene que ir a dar, tiene que ir a servir, tiene que compartir. Y tal vez cuando impartes más es cuando menos recibes para ti mismo. Él necesita también que lo estén mentoreando, que sus líderes no pierdan contacto con él. Necesita recibir, necesita el misionero recibir por lo menos una videollamada, recibir cartas, recibir todo eso, y él también poder participar de vez en cuando en algún retiro espiritual, poder participar en alguna cadena de oración y todo eso. Y obviamente aquí viene muy de la mano con la responsabilidad que tiene la iglesia de poder orar por sus misioneros. Tenemos el otro ámbito, que es el cuidado físico y médico también. ¿Por qué? Porque les decía, es una persona como nosotros que también necesitaría, lo ideal, un seguro médico, pero no solamente se necesita muchas veces un consejo médico, porque a veces hay eso, ¿no? Si tienes esto, ya toma esto, sino que muchas veces también necesita ya algún tema de atención médica grave.
pueden ocurrir varias cosas. Sé que el Señor cuida al misionero, de hecho, pero también la iglesia debe procurar tener esa previsión respecto a qué es lo que va a hacer el misionero en caso de encontrarse en una situación difícil, como es, por ejemplo, un tipo de enfermedad que puede sobrevenir a él o a su familia. Y también, obviamente, consejos de salud que siempre son importantes, consejos en alimentación. Sabemos que no es lo mismo la alimentación en otras partes del mundo, entonces eso hace que a veces uno se ponga en riesgo, necesita cuidado médico. También obviamente entrenamiento, desarrollo en la carrera como tal, necesita, obviamente puede ser un maestro bíblico, pero necesita educación constante. Nadie puede decir obviamente ya yo sé todo. Necesita la formación constante, el aprendizaje es algo en lo que tiene que estar abierto. Y también en el desarrollo de diferentes dones, habilidades necesarias para sobrevivir en el campo. También otra área importante es el de las relaciones interpersonales, donde necesita ser mentoreado el misionero. Y la iglesia tiene que cuidar eso y preguntarle, su líder tiene que preguntarle de manera sin ningún tipo de, de tal vez susceptibilidad, preguntarle cómo te estás llevando con tu entorno, cómo te estás llevando con la gente, con tus compañeros del equipo misionero. Cuando trabajamos juntos, obviamente se requiere también aprender a sobrellevar ciertas cosas. No es fácil la vida en comunidad. Cuando vamos a un equipo, obviamente es interesante porque hay que aprender a resolver conflictos rápidamente, porque ahí es donde más se nota. Una pequeña cosita que me molesta de una persona, eh, obviamente que se va a agravar si no la hablo a tiempo. Y es lo que siempre trato de recomendarles. Mi único consejo cuando me encuentro con alguien que está iniciando en misiones, le digo, la verdad es que a tus compañeros de equipo los tienes que amar, las tienes que amar. ¿Por qué? Porque una pequeña falla, si es que está ahí con la presión del trabajo, se va a volver dura, se va a volver terrible y va a terminar ahí resquebrajando todo el equipo. Un dato muy importante que quiero pasarles en este momento es que uno creyera que la mayoría de las personas del campo misionero pueden desertar por problemas económicos, tal vez por problemas de salud, problemas de persecución o algo así. Aunque no lo crean y es triste, el porcentaje más alto de deserción del campo misionero es por temas de relaciones interpersonales. O sea, los misioneros no se llevaron bien con otros misioneros o con sus líderes o con, no sé, con alguien y renunciaron. No, ya no soporto trabajar con esta persona, yo no puedo y me voy. Y aunque no lo crean, es un punto bien alto y el misionero requiere oración en esa área. Y si tú estás liderando misioneros, pregúntale cómo te estás llevando con ellos, cómo está tu corazón, cómo estás en eso, te está costando resolver conflictos, te está costando hacer esto. Es importante que las personas puedan formar un equipo fuerte, con ese equipo con el que están, porque ellos están en línea de batalla. Y cuando uno está en batalla, está en guerra, ahí para poder establecer el reino de Dios, obviamente necesita cerrar toda puerta de influencia al enemigo. Y ahora sabemos, el apóstol Pablo lo dice, el enemigo gana ventaja a través de la falta de perdón, a través de guardar ira, guardar rencor, resentimiento, amargura, a través de eso le damos ventaja. Entonces no hay que permitirlo. Pero esto es un área en el cual la iglesia tiene que apoyar y el misionero tiene que ser sincero también, necesita ayuda en esta área. La otra área tiene que ver con la familia. Sabemos que el llamado es personal, pero muchos misioneros van al campo con sus familias, entonces se necesita ayuda. En todo caso, esto es para apoyar. También hay que ver maneras en las cuales la iglesia puede apoyar a los hijos de los misioneros, apoyos también a la familia en sí del misionero. Entonces Pablo le pidió a Timoteo básicamente que los hombres y mujeres mayores enseñen también a los jóvenes una tutoría de cómo fortalecer también el matrimonio. Esta crisis de la presión del ministerio también a veces puede tener su impacto en la familia, pero eso tenemos que ver cómo poderlo
ahí como iglesia poder sustentar a nivel de la familia, cómo apoyar a los hijos de los misioneros, que como cualquier otro niño igual necesita educación, necesita salud, necesita alimentación, necesita regalos, necesita estabilidad. Y obviamente tal vez un misionero no puede darle eso de una manera normal, así como lo hace una persona aquí que trabaja 8 horas y tiene un sueldo y dispone una parte para eso. Un misionero depende de ese mantenimiento que le dé la iglesia, pero también tenemos que ser sensibles con las necesidades que tiene su familia. La otra área tiene que ver con lo que son las finanzas. Esta parte de las finanzas, que es tal vez la que todos conocemos, obviamente que es muy importante. Se necesita sabiduría para poder usar bien el dinero y necesitamos especialistas en la iglesia para poder planificar el presupuesto y cómo se le va a poder apoyar al misionero para no malgastar recursos. Todo lo que administramos como iglesia obviamente es producto de ofrendas, producto de diezmos, y hay que administrarlo con sabiduría porque es del Señor, y hay que encontrar soluciones a complejidades que puedan surgir, complejidades a largo plazo. ¿Qué ocurre si el misionero se enferma? Entonces tengo que tener previsiones, tengo que ver también incluso qué voy a hacer cuando ya sea tiempo de jubilarlo. No voy a abandonarlo y decirle si está bien. Tengo que hacer lo posible para socorrerlo también y sustentarlo. Planes a largo plazo a nivel financiero. Aparte del aporte, de la ofrenda que le podamos dar, tenemos que ser responsables con aquellos que se han dedicado al Señor totalmente. Obviamente esta área es muy importante. Vamos a ver también lo que es la otra área, el cuidado en crisis, los planes de contingencia, les decía, situaciones de emergencia. En estas sí necesitamos ayuda especialista, ayuda ya sea de orden obviamente de consejería, obviamente de temas legales, de temas médicos en los cuales puede ocurrir alguna contingencia en el campo misionero. Hay que hacer un buen plan de rescate muchas veces. Si ocurre algo, imagínense si la persecución está tan grande en un país, entonces hay que ver la manera de rescatarlo, no podemos abandonarlo. Hay que ver también la manera de tener un plan de contingencia en caso de que ocurra algún imprevisto. Necesitamos trabajar con especialistas a nivel legal, a nivel aún social, a nivel bíblico de consejería, a nivel médico. Necesitamos el apoyo de diferentes profesiones. También obviamente en el área de la consejería, esto que sí o sí todos lo necesitamos, pero que el misionero también no esté exento. Necesitamos trabajar en estas 8 áreas de cuidado del misionero. Vemos que no es algo que podamos pasar superficialmente, es algo que como iglesia tenemos que pensar seriamente, armar áreas, armar equipos en los cuales las personas desde su profesión, desde su trayectoria en la iglesia puedan trabajar en alguna de estas 8 áreas. Es decir, yo como familia voy a poder apoyar, a orar por el misionero, a poder pensar o trabajar en caso de que surja alguna contingencia, a apoyar para su futuro, apoyar también en consejería, en mentoría, para poder por lo menos que él tenga contacto. Sabemos que hay muchos misioneros que están en un contexto transcultural, ni siquiera la gente de ahí habla en su idioma, está aprendiendo a comunicarse, entonces cuán refrescante es por lo menos una llamada, una videoconferencia, una carta, un email, lo que fuese, para poder apoyar anímicamente, para poder fortalecer, para poder sostener como iglesia. Tiene que haber un equipo porque todo esto no lo va a poder hacer una persona. Entonces, como podrán ver, todo esto no es solamente dinero, esto es dedicación, es tiempo, es un ministerio y todos podemos involucrarnos de una u otra manera. Necesitamos trabajar para ver también cómo vamos a apoyar para no dejarlo. Ahora, hay algo bien interesante. Vamos a ver estos últimos minutos en lo que son ya los consejos para el misionero. Sé que muchos de ustedes como iglesias tienen ahí personas que están con el llamado misionero. También algunos de ustedes quizás van a animarse a poder, Dios mediante, salir a trabajar al campo misionero a largo plazo. Dios me escuche y haya muchos de esos. Pero aquí
dejarles un resumen de algunos tips que son importantes, que los pueden compartir, que la idea es que se difundan, más bien mientras más gente lo sepa, mucho mejor. Así que adelante con estos tips, son los siguientes. El primero, el tip mayor de todo siervo de Dios, obviamente la prioridad, y el misionero no es la excepción, realmente importantísimo, es sobrevivencia. Mantener la relación con Dios es sumamente importante, es sumamente importante. Y aquí voy a rescatar estas palabras de Gilmar Rivas, que es un misionero de bastante trayectoria, de NET Global. Él dijo estas palabras: muchos misioneros pretenden tener una buena relación con Dios estando en el campo misionero, pero no es así. En muchos estudios hemos visto que cuando entras al campo tu relación con Dios baja. Los misioneros deben esforzarse en tener una relación fuerte con Dios. Muchas cosas puedes dejar de hacer, pero lo que es indispensable es tu relación con Dios. Entonces, aquí tenemos algo bien importante. La relación con Dios en realidad es como el cordón umbilical de un bebé con su madre. Dependemos totalmente de Dios. La prioridad tiene que ser mantener la relación con Dios. Y decía, uno por el hecho de estar trabajando en misiones puede creer que automáticamente su relación con Dios va a estar bien. Y no siempre es así, porque la presión del trabajo, la presión de tal vez el contexto, el idioma nuevo, la presión cultural, la presión económica, la presión de haber dejado la familia, la nostalgia, me siento solo o sola, todo eso. Y pueden ocurrir muchas presiones que más bien pueden debilitarnos, porque tengo que ir a dar, tengo que ir a brindar, y muchas veces lo que hacemos es descuidar la relación con Dios. Tengo que aferrarme a esa relación con Dios. Y aquí hay un termómetro, por decirlo, el termómetro de cómo medir, cómo evaluar rápidamente cómo está mi relación con Dios. Y aquí está en azulito, se los dije. En cualquier campo en el que esté, si estoy trabajando en misiones a largo plazo, a corto plazo, o si estoy metida en algún trabajo específico en una esfera de la sociedad, pero veré esto y haré una pausa para meditar esto, porque esto es crucial, esto es sobrevivencia. Primer termómetro para ver y medir mi relación con Dios, obviamente está la familia y mis amigos. Preguntaré cómo está mi relación con mi familia y mis amigos. Si me estoy peleando con mi familia, que es son las personas que más me aman, entonces es un indicador. Mi relación con Dios está quebrantada, algo no está andando bien. Tengo que tener cuidado con eso, tengo que ver como en espejo. La relación con mi familia está bien, la relación con mis amigos está bien, cómo está la relación con mi entorno en el campo misionero, también con mi equipo de trabajo, cómo está también con la gente de mi entorno, o sea, estoy bien o estoy irritable, o los estoy gritando, o les estoy causando dolor, o tal vez estoy siendo ahí de un perjuicio para ellos. ¿Cómo está esa relación? Segunda cosa, un indicador de una baja relación con Dios, que también es notoria, que es o peligrosa, es mantener la pereza, el desgano por las disciplinas espirituales. Si me está dando flojera orar, si me está dando flojera alabar al Señor, si me está dando flojera hacer cualquier cosa, algo está mal. O sea, si estoy realmente cayendo en desgano, en desánimo, es que ya no quiero hacerlo, algo no está bien, ya he perdido motivación. Otro punto es la falta de gratitud. Estoy dando gracias realmente por todo, por haber tenido la alimentación hoy, por haber tenido la provisión necesaria, por haber crecido hoy como persona. He recibido tantas bendiciones, y mi pregunta es: ¿he podido dar gracias o estoy quejándome? Hoy he pasado más quejándome hoy día. Me quejé, hoy no me escribieron en mi iglesia, no me mandan nada, nadie se preocupa por mí y estoy quejándome. Es un indicador, mala relación con Dios. Aumento de tensión, estoy más afanada de lo normal, estoy ahí estresada, preocupada, ya no soporto todo esto, no sé qué voy a hacer. Tensión implica ahí también una mala relación con Dios. Irritabilidad, crítica, o sea, todos podemos enojarnos en algún momento, pero ya cuando esto es constante, es una alerta también. Salir de la realidad es otro punto. Muchas veces lo que hacemos es ya
por encerrarme del contexto, tal vez no me estoy llevando bien con la gente, me paso más tiempo viendo Facebook o no sé, celular, jueguitos, televisión, algo, ¿no? Películas, y me distraigo para salir de este mundo. Y eso implica como un escape de la realidad, eso implica también que algo no está bien. Entonces tengo que evaluar estos indicadores y ver cómo está mi relación con Dios, porque eso es crucial, es el cordón umbilical. Si el misionero como tal, o cualquier cristiano, tiene débil su relación con Dios, entonces estamos camino al descenso. No vamos a lograr impactar nada si no cuidamos primero la relación con Dios. Antes de salir al campo misionero y durante el campo misionero y en todo momento, asegúrate de que tu relación con Dios esté fuerte, firme, y realmente eso va a ser enriquecedor. Y el otro tip tiene que ver con lo que es la importancia del carácter del misionero. A veces nos enfocamos más en desarrollar cualidades, no sé, voy a desarrollar idiomas, voy a desarrollar contexto, ya sé todo, sé predicar muy bien y cosas del talento, sé tocar instrumentos, nada puede fallar. Pero me olvidé de desarrollar algo muy importante. La importancia de formar el carácter del misionero es básica, y esto es clave para líderes de iglesia. En realidad, antes de enviar a un misionero, tienes que asegurarte de que su carácter esté forjado, porque si no le estás haciendo daño. Si lo mandas así sin asegurarte que su carácter esté forjado, la presión del ministerio lo va a destruir. Así, ya he visto muchos casos. Realmente es triste, porque ha ido con entusiasmo, ha ido con provisión, ha ido con apoyo, pero lamentablemente no estaba formado el carácter. Y el carácter es clave al momento de soportar la presión. ¿Qué ocurre en ese momento? Si no está formado el carácter, vamos a encontrarnos en una situación bien complicada. Lo podemos destruir, lo podemos exhibir totalmente. Sería inhumano mandar a alguien así. Tengo que asegurarme antes de mandarlo que esté bien su carácter. Y obviamente también es una autoevaluación. Todos nosotros, antes de entrar al trabajo del Señor, tengo que ver este enemigo. Lo primero que va a hacer es atacar estos puntos del carácter, identidad, seguridad en Dios, relación con Dios, todo eso. El carácter es aquello que somos, es lo que determina nuestra conducta, es todo aquello, es el conjunto de nuestras decisiones, ese es el carácter. En sí, realmente, el carácter es todo aquello que somos cuando nadie nos está viendo. ¿Cómo soy realmente? ¿Cómo soy cuando no tengo que impresionar a nadie? Cuando no tengo que marcar tarjeta, cuando no tengo que pedir un favor a otros. O sea, ¿cómo soy? ¿Cómo trato a la gente? ¿Realmente soy disciplinada o no? ¿Soy íntegra o no? O tal vez estoy haciendo de escondidas algo que al Señor no le agrada. Tal vez mis pensamientos aún están reprobados, aún tengo orgullo en el corazón, aún me ofende cuando no toman en cuenta mis ideas, o aún me ofende cuando alguien brilla más que yo, o aún me ofende cuando alguien me pasa por alto, o aún me ofende cuando simplemente alguien hace una broma sobre mí. Tengo que pensar todo eso y medir eso antes de salir al campo misionero. Y también cómo estoy reaccionando frente a la tentación, frente a la crisis, cómo estoy trabajando bajo presión, o sale lo peor de mí. Entonces hay 8 áreas en las cuales el Señor Jesús se esforzó realmente por inculcar a sus discípulos, y obviamente si el Señor Jesús lo hizo, nosotros con mayor razón. Son 8 características, cualidades del carácter que debemos distinguir en Jesús. Él era así, ¿no? Sus discípulos, o sea, él trató de formar esto en sus discípulos, y obviamente es el resumen de nuestra meta, lo que buscamos alcanzar. Cristo fue insuperable por su carácter. Esa fue su victoria. Cristo es el ejemplo de todos los tiempos, es el modelo perfecto, digno de seguir por el carácter que él tenía. Esta es la mayor riqueza de una persona. Ahora, ¿cuáles son estas 8 características? La primera, humildad. Realmente estas características
Por si acaso, estas 8 características las encontramos en el Sermón del Monte. El Señor Jesús las describe, las resume, porque el Sermón del Monte es una enseñanza perfecta de todo lo que Él quiere impartir del carácter del cristiano. Y empezamos por la humildad. Los humildes, los pobres de espíritu. Entonces, cuando estés en el campo misionero, te ayudará, y realmente te va a ayudar mucho, el no creer que sabes todo, sino tener una actitud de servicio, de querer aprender la cultura de otros, del país donde estés, de la ciudad donde estés, del pueblo donde estés, de la gente donde estés. Lo opuesto a eso va a ser orgullo. Obviamente el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia son obstáculos para el ministerio. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué sigo en lo mismo? ¿Por qué mi ministerio no crece? Porque hay alguno de estos problemas, y uno de estos obstáculos obviamente es el orgullo. Y lo digo, no vamos a avanzar mucho en el campo misionero si no nos despojamos del orgullo y de la autosuficiencia, porque no es un trabajo solitario. Se requiere humildad para pedir a otros que te enseñen, se requiere humildad para aprender otro idioma, se requiere humildad para también poder servir a otros, para ponerme en el lugar de otros, para acercarme a hablar del Evangelio de Dios aunque me rechacen. Y si no tengo humildad, entonces no estoy preparado para poder ir al campo misionero. El segundo punto tiene que ver con el arrepentimiento. Bienaventurados los que lloran. Dice el Señor, bienaventurados los que lloran. Y obviamente hay que distinguirlo. Esto no se refiere a los que lloran de rabia, porque a veces lloramos de rabia, lloramos de autocompasión, pobre de mí, me han lastimado mucho, sino se refiere a aquellos que lloran por arrepentimiento, cuando lloramos por darnos cuenta delante de Dios de nuestra condición, de nuestra miseria interior, de nuestro pecado. Y obviamente al ver todo este fracaso que muchas veces somos, nos damos cuenta delante de Dios que realmente no somos nada sin Él, y cambiamos nuestra actitud y nos humillamos delante de Dios y lloramos delante de Dios, y así somos sensibilizados al amor de Dios y podemos entender así el quebranto de otras personas que pasan por lo mismo, que fracasan, para no creernos superiores. Entonces el arrepentimiento es necesario ser capaz de llorar con los que lloran y capaz de botar lágrimas delante de Dios, pero no de autoconmiseración, no de rabia, sino unas lágrimas delante del Señor que son bien recibidas, de arrepentimiento, de quebranto. La otra característica es la mansedumbre, y la mansedumbre, bienaventurados los mansos, dice el Señor. Y esto implica obedecer, pero con buena disposición, ser sumisos, pacientes, dominio propio. ¿Qué es lo contrario de la mansedumbre? Lo contrario de la mansedumbre es la rebeldía. La rebeldía obviamente es ilegal en el ministerio del Señor, es ilegal en el trabajo misionero. Al incurrir en rebeldía estamos abriendo puertas al enemigo, pero tan grandes que estamos preparándonos para fallar. Lo que necesitamos hacer es vivir en constante obediencia, en constante sujeción, pero con mansedumbre. ¿Qué implica eso? Hacerlo de buena gana. Lo contrario sería actuar con rebeldía. Rebeldía implica violencia, implica actuar con gritos, insolencia, queja, impaciencia, y todo eso es lo opuesto a un carácter de Cristo. Lo que Él espera de nosotros es mansedumbre. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Y eso implica poder servir de buena gana, ser dispuesto a obedecer y tener dominio propio. Tener dominio propio. Realmente, ¿cuántas veces nos hace falta eso? Poder mostrar esto, que también obviamente es un fruto del Espíritu Santo. Justicia es otra característica del carácter. ¿Qué implica la justicia? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y esto, es decir, no se refiere a los que exigen o están ahí con pancartas, justicia, sino se refiere a aquellos que tienen el mayor deseo en sus vidas de ser justos, de ser sanos, de ser rectos, de ser honrados, de tener buenas obras. A eso es a lo que se refiere.
Es decir, es fácil exigir justicia de otro. Es decir, realmente yo quiero que ese haga justicia, que ese gobernante haga justicia. Yo quiero que todos sean justos. Pero tengo que ponerme ahí realmente esa misma demanda en mi propia vida. Quiero actuar con justicia, actuar con respeto, actuar con equidad, realmente poder ser capaz de tener un fruto de buenas obras, de poder tener un fruto de buscar el bienestar de los que están en situación crítica, de los que están olvidados, de poder clamar al Señor por la justicia verdadera y el mayor deseo de tener una vida justa, santa y recta. El otro punto es misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Sabemos que esto es interesante. Ser misericordioso obviamente es reflejar el carácter de Cristo. Él es misericordioso con nosotros y significa tener corazón para aquellos que están en mucha necesidad. Y la misericordia tiene, por cierto, dos expresiones. La primera expresión es la amabilidad. La misericordia es visible a través de la amabilidad con todos, la ayuda generosa al que sufre. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esto? Que tengo esa cualidad de carácter para poder, uno, ser amable con todos, pero a la vez también poder ayudar a aquellos que están sufriendo. No voy a ni siquiera percatarme de la necesidad de otros si no me deshago primero de mi egocentrismo. Necesito ahí despojarme del egoísmo y voy a poder recién ver la necesidad de otros, puedo ahí recién tener misericordia y ahí recién puedo por lo menos ser amable y luego por fin hacer una ayuda generosa. Y esta cualidad implica ver la necesidad de otros y puede incluso que sean necesidades no económicas. La gente necesita a Cristo y hay personas que tienen gran necesidad a nivel emocional, a nivel, realmente todo el mundo necesita a Cristo. Están en desesperación, están en mal, y nosotros tenemos que mostrar misericordia hacia ellos. Aún misericordia al perdonar. Muchas veces nos aferramos a algo y queremos que reciba el castigo, y lo ideal es pues de una vez ya ser misericordioso. A continuación viene lo que es la pureza de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Esta es una cualidad muy importante. Implica obviamente tener sinceridad, sencillez, transparencia, buena conciencia, deseos puros, intenciones correctas, motivaciones santas. Realmente es la capacidad de actuar sin hipocresía. ¿Y cuál es la promesa para los de limpio corazón? Dice, ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Esto qué implica? La pureza de corazón implica ser capaz de poder realmente tener la motivación correcta. Puede que esté en el campo misionero, y esto sería muy triste, por una satisfacción personal, simplemente por demostrar que sí puedo, por hacer algo, y ahí obviamente me voy a agotar, porque eso no va a ser suficiente para soportar todo. Apenas venga la situación difícil, esa persona que está ahí con intereses incorrectos o con una motivación incorrecta huirá. Realmente necesitamos pureza de corazón, la motivación correcta, el amor a Dios, el servicio a Cristo. Obviamente viene ahí otro rasgo importante del carácter, que es la paz. El Señor nos llama a ser pacificadores. ¿Esto qué implica? Perdonar. Realmente ser pacificador es perdonar. Ante un conflicto, ante una situación difícil, ante una agresión, tengo dos opciones. Puedo reaccionar para buscar venganza, para buscar también que esta persona sea llamada a cuentas y que reciba su merecido por lo que me hizo. O el otro camino es el que Cristo nos enseñó, simplemente perdonar y renunciar a mi derecho de tal vez ir a exigirle algo. El Señor nos enseña esto de simplemente poder ser capaces de tener una respuesta blanda, de ser capaces de poder perdonar a otros, de pacificar, de evitar una enemistad, de ser instrumentos de reconciliación. Si lo que la otra persona hizo me ofende, entonces tendré que renunciar por un momento a mi propio ego y acercarme y hablar y arreglar cuentas y decirle realmente, para mí lo importante es la reconciliación porque estamos en el mismo equipo, servimos al mismo Señor y tenemos que estar juntos en esto.
Realmente el poder de la reconciliación es muy importante. Y esto es el paso al último. Muchos nos trancamos aquí porque el último paso realmente es el que refleja el carácter de Cristo. Y Él es el ejemplo en esto. El último punto de la bienaventuranza, obviamente, es bienaventurados los que sufren persecuciones por causa de la justicia. ¿Y cómo se llama esta característica del carácter? Es la alegría en el sufrimiento injusto. Y esto pareciera inexplicable si no amamos a Cristo. La única manera de poder entender esta forma del carácter es a través del amor al Señor. Solamente los que están realmente conectados al corazón del Padre, al amor del Señor, pueden soportar y saber lo que es el sufrimiento de la persecución, lo que es el sufrimiento de la calumnia, que es otra forma de persecución, lo que es el sufrimiento de tal vez el rechazo. Y en vez de deprimirse, estas personas son capaces de alegrarse y de regocijarse, porque saben que son dignos de ser hechos copartícipes del sufrimiento con Cristo. ¿Y esto qué implica? La hermosa y gran promesa: si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Y voy a estar con Cristo por siempre. Entonces es tan corto este tiempo en el cual podemos estar ahí, tal vez siendo vituperados por el Señor, pero vamos a reinar una eternidad con Él, porque lo amamos, porque anhelamos que todos conozcan acerca de Él. Entonces, el gran regalo para un misionero es ayudarle a poder desarrollar estas características del carácter. Obviamente es la meta de todo cristiano alcanzar todo esto, pero obviamente es algo que va a ser realmente medido en el momento de estar en el campo mismo, y que va a implicar también un trabajo, un renunciamiento, un esfuerzo. Necesitamos orar por nuestros misioneros para que el Señor les pueda proveer lo necesario para que su carácter sea el necesario para confrontar todo lo que el Señor ha dispuesto, para que ellos sean bendición. Y obviamente es el reto para todos nosotros que estas características estén en nuestra vida y se reflejen. A través de esto se glorifica a Cristo y así se revela a Cristo. Que la iglesia refleje el corazón de Cristo. Muchas bendiciones. Estamos en contacto. Les animo a poder tener unos minutos delante del Señor para reflexionar en estos puntos. ¿Cómo está nuestra vida? Veremos como en un espejo cómo está mi vida. Oramos y después compartimos.